Camino hacia los SLEP, de la municipalización a la desmunicipalización. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a abordar una pregunta fundamental. ¿Cómo el Estado chileno pasó de administrar directamente las escuelas del país a fragmentarlas en 345 municipios? ¿Y por qué esa decisión terminó desmantelando la educación pública durante más de 3 décadas? Para entender la crisis actual y la polémica implementación de los servicios locales de educación pública, los famosos SLEP, no basta con mirar las noticias de hoy, hay que rebobinar la cinta más de 40 años. Hoy, en el programa, examinaremos la historia de un diseño institucional, cómo la dictadura militar utilizó la municipalización no solo como un modelo económico, sino como una estrategia de neutralización política y sindical. Cómo los municipios transformaron las escuelas en botines de empleo local y cómo, atrapadas entre paros, déficit financiero y abandono, millones de familias chilenas terminaron huyendo del sistema público hacia el sector privado subvencionado. Prepárense porque hoy conectamos los puntos técnicos e históricos de la gran transformación educacional de Chile. La dictadura y la descentralización táctica, 1980. Ubiquémonos al final de la década del 70 y principios de los 80. Hasta ese momento, el Ministerio de Educación, el Mineduc, administraba directamente el sistema escolar. Los profesores eran empleados públicos nacionales y el colegio de profesores o las organizaciones gremiales previas poseían un músculo de negociación centralizado capaz de paralizar el país. Con la promulgación del decreto ley número 3063 en el año 1979 y los decretos de traspaso de 1980, la dictadura militar ejecuta la municipalización de la enseñanza. El argumento oficial: desconcentrar la gestión estatal y acercar la administración a las comunidades locales. Pero detrás del discurso técnico existía una estrategia política y geopolítica interna muy clara. 1. Atomizar al gremio docente. Al descentralizar la contratación a nivel municipal, los profesores dejan de ser funcionarios públicos del Mineduc, pasan a regirse por el Código del Trabajo o por los estatutos locales en una primera etapa, quitándoles el derecho a la negociación colectiva nacional. Ya negociaban con el ministro de Educación, ahora debían enfrentar a 345 alcaldes distintos. La organización nacional quedó desarticulada por diseño. 2. Transferir el costo del conflicto. El Estado central se desligó de la gestión cotidiana de la infraestructura y el personal, traspasando la responsabilidad operativa a las municipalidades. A esto se sumó la implementación del sistema de financiamiento por subvención a la asistencia, el modelo voucher, formalizado mediante el decreto con fuerza de ley 3063 del Estado, donde el Estado dejó de financiar la oferta, es decir, las escuelas, y pasó a financiar la demanda. Cada alumno que faltaba a clases o se cambiaba de colegio significaba menos dinero para los municipios. La municipalización en la práctica, captura de políticas y deterioro. ¿Qué ocurrió cuando la educación quedó en manos de los municipios? Se generó una distorsión estructural devastadora. Las municipalidades administraron la educación a través de 2 vías: los departamentos de administración de educación municipal, los famosos DAEM, o las corporaciones municipales. Al no existir un sistema de alta dirección pública para estos cargos, las DAEM se convirtieron rápidamente en bolsas de trabajo y plataformas de patronaje político para los alcaldes de turno.
Cargos administrativos, contrataciones de personal no docente y asignaciones presupuestarias comenzaron a responder a dinámicas electorales locales más que a proyectos pedagógicos. Mientras tanto, las brechas entre comunas ricas y comunas pobres se abrieron de forma abismal. Municipios con altos ingresos propios, como Providencia o Las Condes, podían subsidiar sus escuelas públicas con fondos municipales adicionales. Comunas de bajos ingresos, en cambio, dependían exclusivamente de la subvención estatal por asistencia. El resultado técnico fue un déficit estructural permanente. La infraestructura de las escuelas comenzó a caerse a pedazos. Los pagos de cotizaciones previsionales de los docentes entraron en morosidad, dando origen a dramas como la deuda histórica y el no pago de cotizaciones por parte de corporaciones. Y la gestión pedagógica quedó totalmente subordinada a la urgencia financiera. El éxodo de las familias y la fuga de matrícula. Frente al no pago de sueldos, el deterioro laboral y las pésimas condiciones de las aulas, el profesorado respondió con la única herramienta que le quedaba, la huelga y la paralización. Pero esto desencadenó un círculo vicioso trágico. Paros que se extendían por meses significaban semanas de clases perdidas. Las familias de clase trabajadora y los sectores medios, que veían en la educación pública la principal herramienta de movilidad social, comenzaron a percibir al colegio municipal como no como una oportunidad, sino como un problema de desprotección e incertidumbre. Aquí entra en juego el dato técnico más elocuente de este proceso, la fuga masiva de matrícula. En el año 1981, al inicio del proceso de municipalización, cerca del 78% y 80% de los estudiantes de Chile asistían a escuelas públicas administradas por el Estado. En el año 2017, la matrícula pública municipal había caído dramáticamente a menos del 36%. ¿A dónde se fueron esos estudiantes? Se trasladaron masivamente al sector particular subvencionado, escuelas de financiamiento mixto que florecieron gracias a la subvención estatal y al copago familiar, financiamiento compartido, ofreciendo la promesa muchas veces ilusoria, pero efectiva en percepción, de continuidad de clases y disciplina sin paros. El Estado chileno terminó financiando la privatización de su propia matrícula. El nacimiento de la Ley 21.040 y la promesa de los CERLEP. Con un sistema municipal quebrado financieramente, segregado socialmente y con menos de 4 de cada 10 alumnos en sus aulas, la crisis de la educación pública se volvió insostenible. En noviembre del 2017, tras años de movilizaciones estudiantiles y un amplio debate técnico, se promulga la Ley 21.040, conocida como la Ley de la Nueva Educación Pública. Esta legislación establece el fin gradual de un sistema municipal y crea los servicios locales de educación pública, SLEP, organismos públicos descentralizados técnicamente, dedicados exclusivamente a la gestión educativa y supuestamente blindados de los intereses políticos locales. El objetivo era noble y urgente: devolver la educación al Estado, recuperar el carácter pedagógico y dignificar el sistema escolar público. Sin embargo, ¿ha funcionado la promesa de los CELEP? ¿Lograron erradicar la burocracia, sanear las deudas e impedir la pérdida de clases? ¿O terminaron heredando y multiplicando los vicios del viejo sistema municipal? Acompáñenos en este episodio porque hoy desglosamos la anatomía técnica, política y humana de la desmunicipalización en Chile. Para ello hemos invitado a un ex Seremi de Educación que le tocó implementar el primer SLEP en la región del Biobío. Recibamos en este estudio a don Sergio Campos. Así arrancamos el Walpel Libre de hoy.
Estamos, don Sergio Camus, ex Ceremi de Educación de la región del Biobío. Título abogado. ¿De qué universidad es abogado, don Universidad de Sergio? Concepción, Universidad de Concepción, Euclides. Universidad de Concepción. De los tiempos de la reforma universitaria, ¿no? No, no, nosotros fuimos parte de los que reconstruimos la FEC, del Usted es año parte de 81 en adelante. ya, y le tocó algún cargo en la federación, ¿o no? Sí, me desempeñé el año 83, si no me equivoco, como vocal de extensión Vocal de de extensión. la Federación de Estudiantes. ¿Y tú, el presidente de ese tiempo de la FEC, quién era, Sergio? El presidente de la FEC en ese tiempo era el Pete Cisterna. Pedro Cisterna. Ah, Pedro en Cisterna. esos tiempos yo también estaba estudiando en la universidad y me tocó ver al Claro. Crico y después al Pete. Ahí Con él vimos partimos, con el Crico partimos, ¿cierto? Crico, el Con él como Pete, presidente de biología y claro, el nosotros Sergio Mico. intentando, claro, intentando reconstruir centros alumnos de derecho. Claro, ahí nosotros Conmigo, con Mauricio. de ingeniería teníamos una guerra ahí de castaña con los abogados. Era bien entretenida Tradicional esa. Guerra Castaña. Era buena esa guerra de Tradicional castaña, Guerra güey. Castaña. Claro, esa era parte de la historia, güey, de la U de Sí. Concepción. Oye, Sergio, ¿tú eres casado, hijo, tienes? Casado, padre de 4 hijos, tres, o sea, dos propios y dos de la segunda señora. Ya, Pero los 4 hijos, digamos, 3 mujeres y un hombre, ya. todos ya adultos y con sus vidas ya en desarrollo. Todo resuelto, claro. Claro, 30 años el menor, 39 la mayor. Tus bebés, claro. Sí, yo también tengo Así uno de es. 39 y uno de 32. Ese, Claro. bueno, Sergio, eh, eh, el proceso de municipalización nos llevó a tener este sistema de educación donde no necesariamente los resultados fueron positivos. ¿Por qué cuando a ti te tocó liderar el traspaso de la región del Biobío, digamos que tú recibiste el primer ELEP en Concepción como Seremi de Educación? ¿Qué pensaste que iba Eh, a pasar en ese momento? ¿Cómo lo esperabas y qué pasó? ¿Qué sentiste que se transformó ese modelo? Mira, durante el gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, me correspondió desempeñar el cargo de Seremi de Educación en nuestra región, en la región del Biobío, que en ese entonces, cierto, comprendía también la provincia de Ñuble. Claro, Eh, en la discusión que se dio, digamos, en el ministerio con los distintos Ceremi, estaba latente la constatación de que la reforma que implementó la dictadura del año 81 en adelante, de municipalizar la educación, a lo largo del tiempo se había traducido en un deterioro permanente de la función educativa y también una captura de los distintos alcaldes, los distintos ciclos políticos, de la educación como un espacio que brindaba la posibilidad de generar empleos, de generar cajas pagadoras, ¿cierto?, a través del sistema educacional, dificultando con ello enormemente la posibilidad de éxito de los estudiantes en el desempeño, ¿cierto?, de sus procesos educativos. eh, Hubo una mayor demostración de la decadencia de la calidad educativa, diría yo, de los años 90 en adelante, en que comienza drásticamente a caer la real potencia de un sistema educacional como el que se implementó en el 81 en adelante, y que hacía necesario un cambio, que efectivamente sacara la educación de los ciclos políticos y se creara una nueva estructura que permitiera brindar mejores oportunidades para el desempeño de profesores y profesoras y también, ¿cierto?, de los estudiantes del sistema educativo público.
Empieza a perder un poco los apoderados empiezan a tener una mala percepción de la educación municipal, porque alternativamente ya tienen la educación privada y tienen la subvencionada. Sin embargo, yo tengo la impresión, por la experiencia de mis familiares y amigos, que algunos de ellos veían en la educación pública y la crítica era, hay muchas huelgas, en el resto no hay. También ayudó eso a una fuga de los apoderados hacia la educación subvencionada, ¿no? El tema de No, sin lugar a dudas, la movilización. sin lugar, sin lugar a dudas, ante la nula inversión que el Estado realizó, diría yo, de los 80 hasta mediados de los 90, significó un deterioro importante en la educación pública, tanto en materia de infraestructura como también cierto en apoyo para profesores y para el sistema pedagógico en general, que posibilitó que los espacios de educación privados, particulares o particulares subvencionados, tuviesen mayor desarrollo. Y lo que tú señalas es más allá de la apreciación, ¿cierto?, partidista o parcial, evidentemente los padres y madres que quieren que sus hijos estén de manera permanente en el sistema educativo teniendo clases. Y las paralizaciones constantes, las movilizaciones constantes, indudablemente generan incertidumbre, generan desconfianza que llevaron a muchos padres a incluirse o trasladarse desde la educación municipal hacia, ¿cierto?, la educación particular subvencionada. Eso es innegable, que así fue y así fue disminuyendo considerablemente la matrícula del sector municipal a lo largo de los años. O sea, yo le agregaría Yo recuerdo patente en el año 2010, en tal 2009-2010, Talcahuano en particular, habían más de 16.000 estudiantes en los 32 colegios de Talcahuano. Hoy día, mirado, ¿cierto?, 16 años después, la matrícula no llega a los 6.800 alumnos en los 32 establecimientos educacionales de la misma comuna. claro, yo diría, Sergio, que no solamente es culpa de los alcaldes, no solamente es culpa del gobierno que no le entrega recursos a los profesores y les va disminuyendo la calidad de los sueldos, pero también hay una mirada de los apoderados que entretener a su alumno, su hijo, en un colegio fiscal, un colegio público, o tenerlo en un subvencionado, independiente de la calidad, va a preferir tenerlo en un colegio particular o en un subvencionado. Tiene que ver eso un poco con el arribismo de cierta calidad de apoderados que tenemos, porque yo creo que hay algo de eso también, que ayudó a la Mm, migración. sí, sí, yo te diría que más allá de un sesgo de arribismo, tiene que ver con algo más profundo, que tiene que ver, ¿cierto?, en cómo el concepto de ciudadanos ha ido transformándose y de ciudadanos, es decir, de personas incorporadas a una sociedad con derechos y obligaciones, progresivamente la sociedad ha ido avanzando bajo la lógica de consumidores. Y esta misma lógica se traspasó en materia educacional. Entonces, los apoderados legítimos, digamos, no legítimamente, pero los apoderados perfectamente entienden que pagando pueden exigir más. Y por eso, ¿cierto?, un número importante optó también, ¿cierto?, por la educación particular subvencionada, pero también, aparte de esta concepción, ¿cierto?, de ciudadanos que pueden exigir o reclamar mejor calidad de educación si yo pago, también hay un elemento cierto que es el que tú señalaste antes. Los papás y las mamás lo que quieren es que sus hijos estén en la escuela. Y con paro y movilización, evidentemente eso no se logra, ¿cierto?, en el sector municipal. Claro, y fue siendo castigado el sector de la educación pública. Así es. Como colorario de esta evaluación, pues ya llevamos cuántos años del traspaso de los ELEP. ¿Hay alguna evaluación que uno puede hacer del ELEP de Antalián Sur o Antalián Costa? Para que nos dé como una primicia de lo que va a pasar con el Antalián Caleta, que es el que va a corresponder a las comunas de Hualpén, Talcahuano, Penco, Tomé. ¿Tienes tú algún Y referente de cómo le ha ido el ELEP?
Sí, mira, digamos, acercamiento es que de una política pública que se implementa a partir del 2016, ¿cierto? Y a finales del 2018 se establece el primer SLEP, que es el SLEP Recoleta, que parte en Santiago, ¿cierto? Instalándose este primer SLEP al día de hoy, que hay aproximadamente de los 70 SLEP considerados la ley, me parece que hay alrededor de 50 y fracción que están o instalados o en proceso de instalación. Yo diría que el análisis evaluativo es positivo, más allá de situaciones excepcionales como la celebración de Antofagasta o de algunas situaciones complejas en algunos SLEP, ¿cierto?, que han tenido dificultades financieras, los resultados académicos han sido positivos. Ha habido un avance significativo en los resultados académicos de la mayoría de los SLEP. Hay un trabajo importante de profesores y profesoras, ¿cierto?, bajo una lógica de trabajo colaborativo y también, ¿cierto?, los dispositivos que el Ministerio de Educación implementó con la mejora de la carrera docente, estableciendo la evaluación docente que permite a los profesores con financiamiento del Estado mejorar sus competencias, ha ido aportando sistemáticamente a la mejora. Porque dentro de los SLEP un elemento clave tiene que ver, ¿cierto?, con la agrupación territorial y cómo esa agrupación territorial permite a los profesores y profesoras trabajar en red, mejorando los desarrollos y las competencias que estos tienen, ¿cierto?, para enfrentar los procesos educativos. Mirado desde el punto de vista de los rendimientos, una parte importante de los SLEP han mejorado los indicadores de rendimiento académico o de avance en los grados de conocimiento de las materias y han logrado cierto coherencia y cohesión con los espacios territoriales en que cada uno de estos servicios locales está instalado. Claro, ahora Por lo tanto, ¿cierto? La mirada evaluativa yo diría que es más bien positiva que negativa. ok. Entendiendo eso, sin embargo, nuestro sistema educacional en Chile tiene una parte importante de alumnos que son de escuela privada, otros que son subvencionados y unos que son que pasan a ser parte del Estado a través de estos LEP. El futuro de la educación hoy día va a tender a ser privado, subvencionado o va a ganarse espacio para que los LEP tengan un espacio, porque hoy día podemos decir que hay un porcentaje mínimo de gente en los LEP. No, está hablando de 6.000 personas en Talcahuano y en los otros, sin embargo, la cantidad de estudiantes, tú hablabas de 32.000, o sea, estaríamos hablando de menos del 30% de alumnos que están participando del sistema público. ¿El futuro va a ser público? Ese es un dato real. Aproximadamente el 30-32% de la matrícula hoy día lo tiene el sistema público, municipal o SLEP, y el resto está distribuido entre particular subvencionado y particular. Particular aproximadamente un 12%, el resto es particular subvencionado. Es una lucha que está en desarrollo. Yo creo que el fortalecimiento de los SLEP, las mayores fuentes de financiamiento, la mejora en infraestructura y los procesos educativos debiesen tender a la recuperación de matrícula del sector público. Es lo que yo espero, porque aquí detrás de todo esto hay una concepción de sociedad. O sea, si uno mira en el contexto internacional, eh, eh, todos los países tienen o educación pública, es decir, ¿cierto?, financiada por el Estado, o educación particular. No hay experiencias de establecimientos particulares subvencionados. Y lo es porque el rol del Estado es generar procesos educativos que produzcan integración, que produzcan, ¿cierto?, la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas desde la más temprana edad tengan espacios de intercambio, tengan espacios de encuentro, tengan espacios de integración desde distintos estratos sociales en un mismo espacio educativo. Así se construye sociedad, así se construye, ¿cierto?, la fraternidad necesaria para el progreso de una sociedad. Si eso no se logra, la impresión que tengo, más allá de que uno pueda ser acusado de tener una orientación política partidista,
es que la sociedad poco a poco va desintegrándose, la sociedad poco a poco va generando guetos, va generando un aislamiento de acuerdo a la posición social, que lo único que hace es generar dificultades en la sociedad, como lo que hoy día vivimos, con un exceso de violencia, con un exceso de individualismo, con un fuerte y acrecentado instalación de la idea que estudiar no tiene sentido, que estudiar no genera avance en la sociedad, sino más bien, ¿cierto? La trampa o el modo fácil de ganar dinero es la manera en que individualmente progreso y es la manera también, ¿cierto?, en que me puedo desenvolver en la vida. Claro, ahí yo la impresión que tengo de lo que he estudiado acá en Walpen es que hay, por ejemplo, un grupo de colegios subvencionados que tienen muy buenos índices y por lo tanto todo lo que no es bueno va a la educación pública. Por ejemplo, hay un colegio que dice, todos mis alumnos entran con nota 5,5, lo acepta. Entonces, claro, el rendimiento de ese colegio le va muy bien en la encuesta, después en las pruebas evaluativas. Sin embargo, los que no tienen ese puntaje tienen que ir a la educación pública y por lo tanto los rendimientos tienden a ser más malos porque parten de una base inferior. Y ahí tienes también todo lo que significa los niños migrantes en general están en la educación pública, todos los que son, y por lo tanto, probablemente con un nivel de desfase mayor, y vienen a la educación pública y generan resultados más malos. Entonces, tenemos un desafío mayor que no es ayudado por el recorte que hoy día plantea el gobierno de eliminar un 3% que repercute directamente tanto en los ELEP como en la educación municipalizada. Por lo tanto, tampoco está ayudando y eso va a significar que no se están usando los reemplazos, no se están entregando los materiales de apoyo cuando no es necesario. Entonces, hay una brecha de castigo orientada hacia la educación pública. No sé si cómo salir de ese tema. Yo creo que hay un redundar en castigar a la educación pública. No sé si tiene una impresión parecida o respecto de eso. O sea, mira, respecto al tema inicial, digamos, que planteas tú, justamente como una manera de evitar la selección, de evitar, ¿cierto?, decir yo me quedo solo con los que son buenos, entre comillas, o tienen buenos resultados académicos y los que no los dejo de lado, es que se creó, ¿cierto?, la ley que eliminó la selección. Es decir, ¿cierto?, estableció la imposibilidad que los colegios discriminaran a quien acepten y a quien no. Y se implementó un sistema de ingreso, ¿cierto?, que malamente la gente lo bautizó como la tómbola, que lo que buscaba era que no primara ningún factor más allá de factores ligados al domicilio, factores ligados a la presencia de parientes, de hermanos, primos en un establecimiento como el factor, ¿cierto?, que permitiera la matrícula en un establecimiento determinado. Eso ha tenido distintas percepciones por la ciudadanía, ¿cierto? Y hoy día lo que se discute es que eh, los, los, eh, los directores tengan mayores facultades para discriminar. Es decir, yo me quedo efectivamente con los que rinden y los que no rinden los dejo de lado. A mí me parece que eso es errado, que en definitiva, ¿cierto? La manera en que genero más aprendizaje es cuando logro incorporar a todos en el proceso, permitiendo que los buenos tiren a los que rinden menos y a su vez también, ¿cierto?, estos aprendan de las dificultades que tienen los que rinden menos para mejorar sus resultados escolares. Pero eso está hoy día en discusión, si se modifica o no ese sistema de selección y se vuelve, ¿cierto?, a discriminar. Eh, pero en el segundo punto que tú señalas, yo creo que es una equivocación garrafal de cualquier gobierno disminuir los aportes en educación. O sea, nuestro país requiere mayores capacidades técnicas, mayores capacidades de aprendizaje, mejores capacidades de comprensión de todos los alumnos desde pre-kinder o educación parvularia, ¿cierto?, en adelante. Y para eso el Estado tiene que invertir en mejorar las condiciones de desempeño de los profesores, tiene que mejorar, ¿cierto?, los apoyos que permitan el progreso continuo de los profesores, tiene que mejorar los apoyos
para mejorar la infraestructura, en definitiva para mejorar las oportunidades de aprendizaje. Cualquier recorte daña significativamente los aprendizajes y aquí el gobierno actual está absolutamente errado en su planteamiento porque eso va a generar consecuencias complejas en el sistema educacional. Claro. Entremos, Sergio, al tema del LEP Caletas, que es el que incorpora a las comunas de Hualpén, Talcahuano y Tomé Penco. ¿Cómo evita el sistema, este nuevo sistema que se va a implementar a partir del 2028? ¿Cómo evita que no logremos generar esta misma descentralización que tenemos de Santiago respecto a las regiones, al tener aquí dos comunas que son más fuertes como Hualpén y Talcahuano, que están urbanizadas, que están en la conurbación industrial, versus Tomé Penco, que están en la zona rural, que son eminentemente con un gran porcentaje de pescadores y rural, que no se genere una discriminación respecto de eso. En el caso anterior, ¿ha habido esa experiencia o ha sido superada en el caso de Andalien Sur? ¿Cómo lo ves tú? O sea, digamos, todas estas experiencias lo que buscaban es agrupar comunas, ¿cierto?, que tuviesen cierta vinculación territorial y espacial. En el caso de Andalien Sur, no te olvides que ahí está la comuna de Hualqui, Chihuayante, Concepción y Florida. Claro, Es por eso te lo decir, pregunto. espacios urbanos, ¿cierto?, con espacios más bien rurales. En el caso de las caletas, hay en común, digamos, tienen estas cuatro comunas tienen vinculación con el mar, con el desarrollo portuario, con el desarrollo pesquero. Por lo tanto, necesariamente la asociatividad que tiene que darse en el desarrollo de un programa educativo para estas cuatro comunas tiene que estar vinculado al territorio, tiene que estar vinculado, ¿cierto?, a los procesos que efectivamente hacen eco o que permiten, ¿cierto?, que los estudiantes de estos territorios tengan la posibilidad de aportar también al desarrollo comunal. A mí me parece que dentro de la potencialidad es, ¿cierto?, más allá del lenguaje, comunicación, de matemática, ¿cierto?, tiene que haber también una orientación para que estas disciplinas sirvan para el desarrollo y respondan a los requerimientos territoriales. Es decir, por ejemplo, Hualpén, Talcahuano, tiene que haber un proceso que permita la vinculación con los desafíos productivos del territorio. Tomé y Penco también, digamos, y que tienen que ver con el desarrollo marítimo, que tienen que ver con el desarrollo portuario, que tienen que ver con el desarrollo de las redes de infraestructura. Es decir, hay distintos aspectos territoriales que debiesen potenciar los aprendizajes de mejor manera de lo que se hace hoy día, que es más bien parcializado, sectorizado y no orientado a las posibilidades de mejorar el desarrollo del territorio en que están insertos los establecimientos educacionales. Eso en alguna medida se ha logrado en el SLEP Andalien y está también en desarrollo, ¿cierto?, en el SLEP que está en la comuna de Nacimiento y otras comunas que agrupan ese otro SLEP que también está en desarrollo desde hace un año aproximadamente con buenas experiencias en materia educativa. Ya, o sea, no es que nosotros pensemos que los chicos de la periferia de Tomé o la periferia de Penco van a quedar sin servicio respecto de la competencia que se le va a generar con el centro talcahuano, con el centro Hualpén. Esa es como la No, no idea. debiesen, claro, no debiesen, porque todo esto, la lógica de los SLEP es que se funcione en red, Claro, se o los funcione, alumnos de ¿cierto?, la como Caleta Xome o los alumnos de la Caleta de allá de, de Tumbes, ¿no? de Coliumo, de Ichato, Claro. ¿cierto? Tiene que haber una integración que permita la concordancia de mirar respecto al desarrollo territorial y a los desafíos educativos que tiene cada uno de los territorios. Sergio, en el tema de la herencia que le dejan los DAEN a este LEP, no todos tienen la misma relación. Hay municipios que están más ordenados, otros que están más complicados. Allí hay tal vez, para el tema de las caletas, un gran tema que se plantea como es el tema de lo que hoy día pasa en Talcahuano.
Talcahuano, siendo tal vez el más importante, tiene situaciones complejas, tener un interventor, tener deudas, tener personas que probablemente podrían salir. Los informes que yo estaba viendo hablan de deudas sobre 9.000 millones, de tener un interventor desde agosto del 2025, ya un año, y tener la posibilidad de evaluar a 300 personas. Eso va a repercutir directamente en la conformación de este ley, porque no es un tema menor, no es la menor comuna, es la principal. Entonces, ¿cómo crees tú que debiera enfrentarse o se va a resolver en Talcahuano antes de que se retome esto? ¿Tiene tiempo el ELEP o Talcahuano para reponerse frente a esta trayectoria, a esta transición? O sea, mira, el déficit financiero que presenta el municipio de Talcahuano, sumado a la nula inversión en materia de infraestructura que experimentó en los últimos 8 años, digamos, hasta el año 2024, arrojan o nos llevaron a la situación que Talcahuano enfrentó el año 2025, Eso que tiene que ver con el obligó alcalde anterior. exactamente, que obligó, ¿cierto?, a que el municipio, junto a las comunidades educativas, que aquí no solo fue un llamado desde el municipio, alcalde, cuerpo de concejal, sino también las comunidades educativas en general, a buscar un instrumento que permitiera que efectivamente el déficit, que superaba los 10.000 millones, permitiera asegurar la continuidad del servicio educativo, permitiera que los sueldos de los profesores pudiesen ser pagados de manera íntegra y que también, ¿cierto?, el servicio que brinda la educación pública pudiese mantenerse. Para ello fue necesario solicitar al ministro de Educación, al gobierno, el nombramiento de un administrador provisional hasta que se produzca el traspaso al futuro SLEP Las Caletas, que debiese ocurrir el 1 de enero del año 2028. Pensar, ¿cierto?, en que el municipio de Talcahuano reasuma la tuición de la educación pública el año 2027 es absolutamente inviable. No es posible, ¿cierto?, subvencionar o pagar, digamos, un servicio educativo con los aportes del Estado actuales, porque no son suficientes, y el municipio sin capacidades de aportar significativamente para financiar el sistema educativo. Afortunadamente, Hualpén está más ordenado, Penco y Lirquén, pese a tener también déficit importantes, logran mantener su planilla de pagos al día y su inversión en infraestructura pública relativamente al día. Respecto a cuál va a ser la situación de los profesores y asistentes de la educación con el traspaso, eso es absolutamente claro en la ley. Tanto asistentes de la educación como profesores de establecimientos educacionales, también los alumnos, pasan todos al Servicio Local de Educación, ¿cierto?, el año 2028. Ahí no hay despido, no hay desvinculaciones, pasan absolutamente todos. Quienes quedan en una situación distinta son los funcionarios de los DAEM, que esos efectivamente no pasan a ser parte del SLEP y son más bien, ¿cierto?, responsabilidades de cada uno de los municipios, permitiendo o que se incorporen al SLEP a través de la concursabilidad o que el municipio logre financiar sus despidos poniendo término a los servicios que estos prestan. Pero ahí se va a resolver en cualquier evento, el gobierno va a aportar los recursos para generar los despidos, me imagino, porque no podría tener una planta que hoy día podría ser del orden de los 300, 400 personas sin solución de continuidad. O sea, claro, con efectivamente quienes no se incorporen, los funcionarios de los DAE, que no logren, digamos, a través de los concursos cerrados o abiertos, incorporarse al Servicio Local de Educación, tienen la posibilidad eventual de incorporarse a alguna contratación municipal, de acuerdo al desarrollo, la expertise o la experiencia que tengan, y los que no tienen que ser indemnizados efectivamente por cada uno de los municipios. Ahí las formas de financiamiento van a depender de las arcas de cada uno de los municipios, ¿cierto? Porque aportes del Estado para ese fin no se contemplan hasta el día de hoy.
Ya. Sergio, respecto de los temas de esta deuda que tiene Talcahuano con el sistema educacional, en alguna parte leí que si Talcahuano no respondía, incluso le podría afectar al alcalde está tan de moda hoy día la discusión sobre el tema del Fondo Común Municipal. ¿Podría haber un riesgo para la municipalidad de Talcahuano de llegar a esa discusión? ¿Cómo lo ves tú? Es una posibilidad, ¿cierto? El poder restringir el acceso a recursos, pero hasta ahora el manejo que se ha hecho ha tenido distintos caminos. Algunos han permitido ir generando pagos sostenidos de obligaciones previsionales con los profesores y asistentes de la educación. Se están explorando vías de financiamiento extra, ¿cierto? Que permitan llegar mayores recursos al municipio a fin de permitir que el año 2027 las deudas queden saldadas, permitiendo con eso, ¿cierto?, el traspaso sin ningún inconveniente a el futuro Servicio Local de Educación. Esperemos que no le afecte al nombrar funcionamiento al alcalde de Talcahuano. Esperemos que no, pues ya la noticia de restricción, ¿cierto?, de proyectos importantes, como son, ¿cierto?, la ruta 150, la ruta 160 y la autopista Concepción-Talcahuano, van a impactar indudablemente en las finanzas municipales, porque vamos a tener menos empleo, sumado a la de Huachipato y otras industrias de la región. Sí, entiendo que va a haber una noticia, lo informó el delegado presidencial de que eso se va a resolver. Esperemos que vaya por ese camino y no termine en un conflicto. Sergio, el tema del traspaso, como tú dices, los DAEN son tal vez los más perjudicados. ¿Que los gremios tienen alguna medida, tienen capacidad para poder conversar con los alcaldes? ¿Qué información o qué experiencia tienes tú respecto de eso? ¿Cómo se comportan los gremios? ¿Generan marchas, generan presión o se ha resuelto en todos los casos bien? Mira, en general diría yo que los funcionarios, los DAN y sus agrupaciones gremiales tienen claro cuál es el itinerario. Tienen claro también, ¿cierto?, cuáles son las posibilidades de que sus integrantes los funcionarios, los DAEM, puedan optar o permanecer, ¿cierto?, en los futuros servicios locales de educación. En general, la agrupación de ellos está apuntada a mejorar instancias de perfeccionamiento en algunas áreas que permitan la reinserción laboral de aquellos que llevan menos años, y respecto de quienes llevan más años, los DAEM, ¿cierto?, asegurarles que tengan las indemnizaciones correspondientes y tengan también, ¿cierto?, todas sus obligaciones previsionales y sociales al día, permitiendo con eso eventualmente la posibilidad de la reinserción más adelante, o por lo menos tener saldadas todas las deudas que el municipio tenga respecto de ello. No he conocido de mayores presiones o de mayores, digamos, relaciones conflictivas de parte de los funcionarios de los DAN con la instalación de los servicios locales de educación hasta la fecha. Respecto de la instalación misma, la experiencia, o por lo menos lo que yo he leído, de que en un principio los LEP estuvieron bastante complicados respecto del uso administrativo, incluso el comentario típico dice, no tenían ni para comprar papel. Ese es como el comentario que hacen. ¿Eso se puede prever ahora que ya se tiene esa experiencia, que puedan disponer de los recursos en los tiempos que lo requieren y puedan darle fluidez al año 2028? Sí, mira, o sea, aquí hay experiencias que se han ido recogiendo OCLI en estos años de implementación de los SLEP. Efectivamente, en un principio, bajo esta lógica de que todos los que trabajamos alguna vez, los DAM, los DAEM o DEM, éramos malos, ¿es cierto? No sabíamos hacer la pega. Muchos de los primeros SLEP tuvieron una muy baja contratación de funcionarios de los DAEM, y más bien, ¿cierto?, se incorporó mucho profesional o técnico desde fuera del mundo público, desde fuera del mundo municipal, desde fuera del mundo de la educación. Y eso generó mucha conflictividad, porque en materia educacional, como en salud, como en empresas, digamos, con un giro exclusivo,
tú requieres de profesionales que tengan el conocimiento práctico de muchas de las líneas de operación de un sistema tan particular como es la educación. Eso se ha ido aprendiendo y eso ha permitido hoy día que los SLEP que se han ido creando tengan un mayor número de recontratación de funcionarios y funcionarias que tienen el conocimiento, que saben cómo procesar sueldos, que saben, ¿cierto?, los requerimientos en materia de infraestructura, que saben cuáles son las fuentes de recursos, que conocen en definitiva, ¿cierto?, cómo opera el sistema educacional. Eso ha permitido una mayor inserción de funcionarios calificados de los distintos DAE en los servicios locales de educación. O sea, volvemos al Y eso ejemplo ha de que, disminuido, disculpa, y eso ha disminuido las dificultades iniciales, con dificultades en los procesos de pago, con dificultades en la tramitación de reemplazos, permisos, licencias médicas, de manera mucho más ágil que hace 10 años atrás. si no te iba a decir que en realidad volvemos al viejo ejemplo de que los jóvenes lo hacen mejor y vuelven a considerar a los viejos para funciones críticas, lo que pasó en el gobierno Exactamente, de Boris, digamos. Eh, exactamente. en el caso de esta promesa de que la ley 21.040 para mejorar la calidad del aula, ¿ha logrado la educación pública recuperar matrícula? En este caso, tú dices que hay una experiencia positiva. Desde el punto de vista de la matrícula, ¿hay algún dato que tú me puedas comentar? Mira, no tengo un dato estadístico que entregarte, pero lo que sí puedo asegurarte es que la mayoría de los SLEP que llevan de recorrido 2, 3 años de funcionamiento han logrado consolidar matrícula, han logrado generar espacios de aprendizaje en red, es decir, cierto, en colaboración con los distintos establecimientos educacionales, mucho más potentes que las que hoy existen, porque aquí es un elemento, además que hay que considerar que instalado en SLEP, ¿cierto? Tanto profesores como asistentes de la educación entran a estar regidos plenamente por sus respectivos estatutos y tienen también, ¿cierto?, la posibilidad de perfeccionamiento y la posibilidad de mejoras salariales ligados, sobre todo los docentes, a su desarrollo profesional docente. Es decir, ¿cierto?, a medida que existe mayor competencia, mayor conocimiento, mejores son las condiciones de desarrollo de profesores y profesoras y eso indudablemente repercute en las mejoras en los procesos educativos que se brindan en los servicios locales de educación. Ya, Sergio, para ir cerrando, dos preguntas más. Eh, ¿Qué consejo tú le darías si tuvieras la oportunidad de saber quién es el nuevo director del ELEP, con tu experiencia? ¿Qué le diría usted, señor, va a ser nombrado director del ELEP Las Caletas? ¿Cuál sería para que le vaya mejor en su gestión? ¿Qué le recomendaría? Yo le recomendaría, bueno, en primer lugar, que efectivamente los procesos de selección de sus componentes, de quienes lo van a acompañar en este proceso, considere las capacidades instaladas, considere los conocimientos y los saberes de quienes se desempeñan en los distintos DAEM de las comunas que componen, ¿cierto?, el futuro servicio local Las Caletas, y que amplíe la mirada, es decir, que también, ¿cierto?, tenga los espacios de colaboración y de alianza, tanto con municipios, industria y universidades y centros de formación, que permitan, ¿cierto?, trabajar de manera sinérgica, permitiendo el desarrollo de procesos educativos ligados al territorio y con sentido de pertenencia para quienes van a ser parte del futuro servicio local de educación. Por último, un mensaje para los apoderados, para los directores. Sin embargo, se me quedó un tema. Del punto de vista de Tomé, habrían dos colegios que son arrendados, el CIA y el CIA Alfonso Mora y Escuela Especial, que son arrendados. Ellos van a tener alguna dificultad para entender. Y en el caso de los niños que son muy vulnerables, hay en Hualpén un 76%, en Talcahuano también hay un alto grado de vulnerabilidad, que va a ayudar a esas personas, van a estar considerado ese grado de dificultad que tienen a la incorporación. ¿Qué mensaje le daría a los padres y apoderados y a los profesores
pensando también en estas particularidades, que hay dificultades mayores, como estas que te menciono. Claro, mira, ahora en general, ¿cierto? El sistema público contempla una serie de dispositivos de apoyo que han tenido un fuerte desarrollo, no sin dificultades, pero han tenido un fuerte desarrollo. Por ejemplo, en materia de convivencia educativa, ¿cierto? La instalación de coordinadores y de equipos de convivencia educativa fortalece enormemente las miradas, digamos, ya no solo de la enseñanza de las disciplinas duras, sino también de la convivencia escolar como un factor que impacta directamente en los aprendizajes, es decir, ambientes en que existe mayor armonía y mayor grados de convivencia pacífica y amigable y fraterna, permiten mejores aprendizajes y eso la educación pública ha ido progresivamente instalando ciertos dispositivos que lo permiten. En materia de atención para quienes tienen mayores grados de vulnerabilidad, existen apoyos con especialistas de los mismos equipos de convivencia o los especialistas de los planes o los programas de integración escolar que permiten que efectivamente las competencias, los apoyos y los dispositivos técnicos estén en mejores condiciones de brindar apoyo para quienes más lo necesitan en la educación pública. Yo en ese sentido llamar, ¿cierto?, a los padres apoderados a confiar en que este modelo que se está implementando y que va a terminar de instalarse definitivamente, ¿cierto?, en un par de años más en los 70 servicios locales de educación, lo que va a generar es espacios más fraternos, más seguros y con mayores posibilidades, ¿cierto?, de aprendizaje para sus alumnos y alumnas. ¿Qué nos dirías tú como frase final de que no hayamos comentado en esta entrevista y que a ti te parezca importante contarnos para este podcast? Solamente recalcar, ¿cierto?, la importancia que tiene por una sociedad la educación pública. Generar espacios de integración, espacios en que podamos convivir todos, ¿cierto? En mi caso, yo asistí a una escuela básica pública, asistí a un liceo público y fueron espacios de convivencia en que el hijo del médico, el hijo del lechero, el hijo del carabinero, el hijo de la nana, el hijo del profesor, como era mi caso, convivíamos en un mismo espacio educativo. Y eso nos permitió conocer otras realidades, nos permitió conocer, ¿cierto?, a quienes integran la sociedad de mejor manera, respetarnos, tolerarnos y generar aprendizaje significativo y formar comunidad. Yo creo que ese es parte del desafío que tiene hoy día la educación pública y espero confiadamente, de acuerdo a la experiencia que han ido teniendo, que la instalación y el funcionamiento de los servicios locales de educación permita que esa armonía logre recuperarse y logre generarse ciertos aprendizajes significativos, pero también formar desde pre-kinder, kinder, ¿cierto?, espacios de convivencia y de comunidad. Gracias, Sergio. Muy amable por tus palabras y tus comentarios. A ti, Pogli, un saludo a todos tus espectadores en este podcast. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Chau. Para complementar nuestra entrevista con Sergio Camus, hemos querido tener la opinión de los gremios y para ello nos hemos contactado con José Marco Muñoz, que es el presidente de los funcionarios del DAEM de Hualpén. Aquí vamos con esa entrevista. Nuestra opinión con respecto al tema de lo del SLEP, nosotros como DAEM, como la Dirección de Educación Municipal, en este caso de Hualpén, tiene un matiz, digamos, de dos elementos. Una es con respecto al tema del trabajo, al tema, digamos, de tener un trabajo con la gente acá, que llevamos 15, 16 años, 17 años acá, por lo menos yo, en el tema de la educación pública, y ese profesionalismo, esa dedicación, ese sostén que hemos tenido durante 15 años con respecto a la educación pública de Hualpén, de alguna forma va a ser cercenado.
en el tema del traspaso de los SLEP. La verdad es que nosotros tenemos una serie de objeciones con respecto al traspaso del SLEP, ya que hoy día las cifras concretas del traspaso de la gente de los DAEN hacia los SLEP en los concursos públicos no supera el 10%. Por lo tanto, nosotros creemos que efectivamente aquí se está perdiendo un material humano importante en este traspaso. Vuelvo a reiterar, ya sea por la experiencia que se tomó, la gente en general, es gente que cumple con ciertos requisitos básicos de títulos y qué sé yo, pero que lamentablemente por razones que nosotros son ajenas a nosotros de alguna forma, terminamos, digamos, no accediendo a los SLEP y simplemente quedando en el camino, salvo el 10% que sostengo. Pero eso, Marco, estamos hablando de la gente que trabaja en los DAEN o toda la gente que trabaja en la educación, porque los profesores, los parvularios, todos esos van a entrar a los SLEP, no hay una merma ahí. Sí. Bueno, estamos hablando particularmente de la gente que trabaja en los DAEN, en la parte administrativa de los DAEN. ¿Cuál es la pérdida de personal? ¿Cuántas personas quedarían cesantes en Hualpén? Por ejemplo, en el caso del nuevo SLEP Las Caletas, que aproximadamente entre las 4 comunas son algo así de 400 personas, los cupos para cargos cerrados y abiertos no superan los 60. Ya, o sea, vamos a tener 340 personas que van a quedar sin pega. Ya, de esos 60 personas que van a hacer con los cupos, digamos, de los cargos cerrados y abiertos, tampoco la ley nos señala que necesariamente tengan que llenarse todos. Es decir, más o menos las cifras señalan que más o menos el 50% se llena con concursos cerrados y abiertos. Por lo tanto, otros 30 cupos se llenan solamente con concursos abiertos, más algunos otros cupos que se puedan abrir más adelante. ¿Y los funcionarios que van a quedar que no van a ser parte del SLEP? ¿Hay alguna propuesta de la Municipalidad de Hualpén para asignarle otra función? ¿O van a ser despedidos? Ninguna. ¿Todos van a ser despedidos? Ninguna. Efectivamente, los DAEN como figura institucional desaparece. Ya. Por lo tanto, digamos, son la desvinculación de este traspaso a terceros que nosotros administramos como Dirección de Educación se termina el 31 de diciembre del 2017. ¿Y los recursos para pagar las indemnizaciones, eso van a ser provistos por el Estado o la Municipalidad tiene que disponerlo? Entiendo que la municipalidad debiera disponerlo desde el punto de vista de que el Estado después provee, digamos, es decir, como que es una devolución. Claro, como una devolución, efectivamente. Entiendo que la municipalidad debe proveer ese dinero para que el Estado, una vez hecho esa situación, digamos, pueda proveer nuevamente, después de un año, 2 años, no desconozco el tema, pueda proveer, digamos, esos recursos que se gastó la municipalidad. Y si uno pensara desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, ¿qué personas entrarían al SLEP y quiénes no? ¿Cuáles serían tal vez las funciones que más se sentirían que se van a perder en la función que hoy día hace el DAN y que no va a hacer el SLEP? Lo que sucede es que en realidad, en general, esta reducción de personal que tenemos con respecto a los SLEP tiene que ver más bien con, por ejemplo, por dar un ejemplo clásico, si hoy día el DAEN de Hualpén tiene 4 funcionarios en el sistema de compras, pero tienes que considerar que Tomé tiene otras 3 personas, que Talcahuano debe tener unas 5 y que Penco debe tener, subas alrededor de 15 personas solamente en el sistema de compras. El este va a proveer simplemente unas 3 o 4, me parece que son 3 personas las que debieran, o 4 más, en el sistema de compras del SLEP. Entonces, tú tienes que considerar, digamos, de que dentro de eso seguramente serán proveídos en cargo cerrado 2 o 3 y uno quedará en cargo abierto. Por lo tanto, tienes que considerar que más o menos debe estar por debajo del 20-15%, digamos, el traspaso que se hace del personal del DAEN hacia los SLEP. Y desde el punto de vista de la organización sindical, ¿qué le dirías tú a tus compañeros que van a ver este podcast en el sentido de cuál es el llamado? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Movilizarse? ¿Organizarse? ¿En qué están pensando hoy día los dirigentes y sus asociados? La problemática de este tema, no sé si la problemática, en realidad somos nosotros, hay que señalar con bastante juicio este tema, de que como los SLEP han sido pausados en el tiempo, por lo tanto jamás hubo una orgánica funcional desde arriba que pudiera aglutinar
organizar, digamos, a todos estos funcionarios que hoy día están quedando o que vamos a quedar cesantes. Por lo tanto, como esto fue parcializado, de alguna forma fue pasando, digamos, por debajo del puente, como silencioso. Por lo tanto, la mitad de la gente, ya que la mitad de los DAIN que ya fueron traspasados a los SLEP, hoy día se fueron, la mayoría de esa gente se fue sin mucha bulla, seguramente con sus indemnizaciones pagadas, pero sin mucha bulla. La otra mitad que todavía nos queda, digamos, este proceso, estamos en una situación donde efectivamente tampoco estamos metiendo huella con el tema. Estamos más bien, creo que un poco asumidos con el tema. La ley, la verdad es que protege y blinda a los SLEP desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal, monetario, desde el punto de vista del personal, de los perfiles de los cargos, de cómo se elige al director, digamos, al director que va a ser, digamos, de cabecilla de los SLEP. Por lo tanto, de alguna forma la ley sí en ese sentido fue bastante cerrada y dio casi cero margen para poder actuar al personal o a la gente que hoy día estamos trabajando en los DAI para poder de alguna forma podernos movernos y decirnos efectivamente, ¿sabes qué? Esto a nosotros nos perjudica. La verdad es que sí nos perjudica, pero lamentablemente no tenemos hoy día los métodos como para tratar de alzar la voz y decir, ¿sabes qué? No nos gusta, no queremos, qué sé yo, por diferentes motivos como te lo he señalado. Queda 1 año y medio del proceso, pues, a fin del 2027 me dice que se termina el proceso. Ya empezaron las conversaciones para prepararlo del LEP. ¿Qué están haciendo? ¿Qué información tienes tú? ¿En qué etapa están? Bueno, la verdad es que la Dirección de Educación, me refiero a la Dirección de Educación Central, lo que nos pide generalmente es comenzar a traspasar toda la información que nosotros tenemos. Hoy día estamos con el tema, con temas de inventario particularmente, estamos con temas de personal también, que las carpetas se están trabajando en ellas, cada uno de las carpetas de personal. Estamos con otros temas donde se está traspasando información, tenemos tiempos, donde se nos están pidiendo fechas en las cuales nosotros tenemos que proveer toda esa información, y esa es parte, digamos, de todo este proceso que se está llevando con respecto al traspaso hacia los SLEP. Ok. ¿Ustedes están participando en ese trabajo? Claro. Nosotros estamos obligados a trabajar en ese proceso. ¿Y qué es lo que están haciendo en ese proceso? En ese proceso nosotros estamos proveyendo toda la información, es decir, yo como encargado de inventario, otros como encargado de remuneraciones, tienen que proveer toda la información para que los SLEP lleguen de acá, las personas que van a trabajar en los SLEP, con toda la información clarita, transparente, puesta encima de la mesa. Por lo tanto, todo el trabajo que nosotros hagamos de aquí hasta el 2027 se refiere exactamente a proveer toda la información que nosotros tenemos para que el SLEP pueda actuar desde ese comienzo hacia adelante, desde ese principio. Ok, ¿algún mensaje, Marco, para tus colegas que hoy día de Hualpén y de las otras comunas? ¿Qué le diría a través de este podcast? ¿Cuál sería el mensaje? ¿De ánimo, de esperanza, de tranquilidad, de reciclarse, estar negociando que les ayuden a reencontrarse con otra pega? Claro, a ver, la verdad es que lamentablemente tampoco la ley, cuando se hizo esta ley de los SLEP, tampoco se preveyó o de alguna forma se estableció algún método para que se hiciera una reinserción laboral de la gente con respecto a la salida, digamos, de las direcciones de educación. Entonces, desde ese punto de vista, la gente se siente asustada, yo diría, inquieta, con poca fe hacia adelante con respecto a sus temas, sobre todo la gente que somos un poco mayores en realidad de edad, pero pensando siempre, digamos, de que de alguna forma tendremos que salir adelante. La gente, entendemos, está hoy día un poco desanimada, tengo que decirlo, pero de alguna forma también con mucha
valentía en el sentido de que aquí se trató de hacer lo mejor posible a través de la educación pública, dimos lo mejor de nosotros en el momento en que esto se estableció y veremos, digamos, qué va sucediendo más adelante, pensando, digamos, de que este nuevo gobierno trae otras expectativas que la verdad hasta el día de hoy suena más como un signo de interrogación en este momento, de aquí a 6 meses que han pasado, no sé, 5 meses del nuevo gobierno, y desconocemos un poco cuáles son las políticas claras públicas con respecto a la educación en este gobierno. Gracias, Marco, por tus comentarios. ¿Ya? Hola a todos, bienvenidos al bloque de noticias locales de Hualpén. En los últimos días, la pauta comunal ha estado marcada por la defensa de nuestro borde costero, en Caleta Lenga, avances en infraestructura de seguridad con las nuevas cámaras y además la noticia clave en materia ambiental. Vamos con el detalle. Borde costero y patrimonio. Alerta por proyecto de dragado en San Vicente y su impacto en Caleta Lenga. El alcalde Miguel Rivera expuso ante la Comisión Regional del Uso del Borde Costero la preocupación por las obras de dragado en la bahía de San Vicente, advirtiendo sobre posibles efectos negativos para la pesca artesanal, la biodiversidad y el turismo gastronómico de Caleta Lenga. La iniciativa busca aumentar la profundidad del terminal marítimo San Vicente mediante la extracción de más de 2,1 millones de metros cúbicos de sedimento desde el fondo marino. El objetivo del proyecto es permitir el ingreso y operación de embarcaciones de mayor calado, fortaleciendo la capacidad operativa del terminal. Sin embargo, su ejecución ha generado inquietud en distintos sectores debido a los posibles efectos que podría provocar sobre el medio ambiente y las actividades productivas de la bahía. Veamos una nota con el alcalde en la Comisión Regional del Borde Costero. El dragaje que hoy día está proponiendo ANAP en la bahía de San Vicente. Estamos hablando de un dragaje de 2,15 millones de metros cúbicos. Fue la presentación que hicieron en su evaluación de impacto ambiental. Son 2,15 millones de metros cúbicos de sedimento. Aquí estamos hablando de un proyecto que efectivamente es un proyecto que a lo mejor es importante para la región, para el país, pero la complicación que va a generar dentro de la bahía de San Vicente, sobre todo lo que es la comuna de Hualpén. Aparte de eso, delegado, mencionarle que las 3 caletas que hoy día existen dentro de la comuna de Hualpén, por estar dentro de un santuario de la naturaleza, ninguna de ellas cuentan hoy día con infraestructura portuaria. Tenemos un puente que está a punto de caerse, que también cuenta con la misma complicación. En los temporales que tuvimos ahora, también todo lo que es la contención del borde costero no sirvió de mucho en algunas viviendas que estuvieron a punto de verse perjudicadas también con el temporal. Bueno, en relación al proyecto de dragado, el alcalde sostuvo que aún existen dudas respecto de las medidas de mitigación que se implementarán para evitar los impactos ambientales. Las caletas son fundamentales para la pesca artesanal. Hoy no están claramente establecidas las medidas que se van a tomar respecto al dragado, afirmó. Vamos a la erradicación de microbasurales y protección de humedales. La municipalidad inició un plan para intervenir una decena de microbasurales y transformarlos en plazas públicas, bajo el cual se concretaron este mes las 2 primeras plazas de calle Nueva Imperial, ya que disfrutan los vecinos del sector René Schneider. Una alegría para el sector, así lo catalogó la obra Edelmira Durán, presidenta de la Junta de Vecinos René Schneider.
Paralelamente, se articularon mesas de trabajo para frenar los rellenos ilegales de escombros en el humedal Vasco da Gama. Mejoras en el Parque Museo Pedro del Río Sañar. Se aprobó el proyecto de renovación de la techumbre del museo, asegurando la conservación del histórico recinto patrimonial de la comuna. Este proyecto implica el recambio de aproximadamente 1.200 metros cuadrados de cubierta, con el objetivo de proteger la valiosa colección patrimonial del museo y habilitar nuevos espacios para exhibir más de 5.000 artículos que actualmente se encuentran almacenados. El director ejecutivo del Parque Museo subrayó la relevancia de esta iniciativa para preservar el legado del filántropo chileno Pedro del Río Sañar. Cámaras de seguridad permiten captura de sospechosos. Gracias al monitoreo de la red comunal de más de 1.300 cámaras de televigilancia y el patrullaje de seguridad pública, se logró identificar a un sujeto imputado por el robo recurrente de medidores de agua y cilindros de gas en diversos sectores. También la Fiscalía y Carabineros detuvieron al presunto responsable de un ataque a tiros registrado en la población 18 de septiembre, que dejó como saldo a un hombre de 24 años fallecido. «60 años de la refinería Bio Bio». ENAP conmemoró 6 décadas de operaciones en una emblemática planta, Ecpetrus, ubicada en Hualpén, destacando su rol histórico en el suministro energético del país. Un incendio afectó la dependencia del recinto Ciudad del Niño en la comuna, destruyendo completamente una de las estructuras, aunque afortunadamente sin lesionados. En el ámbito político-social se realizó una charla, análisis e impacto de la mega reforma de la salud pública, con la presentación de Javiera Ceballos Aedo, ex Ceremi de Salud de la región del Biobío, la que se realizó en la Junta de Vecinos más jara de Hualpén. Esto fue el martes 4 de agosto a las 18:30, con preocupantes conclusiones sobre las listas de espera a la atención primaria de salud, pero con la esperanza de que la ministra y el ministerio no sucumban ante las embestidas de la ultraderecha política. Para cerrar la emisión, increíble pero cierto, vecino de Hualpén afirma que un zorzal le robó la marraqueta del desayuno en la rotonda. Un insólito asalto a plena luz del día se registró esta mañana en las inmediaciones de la rotonda. Según el relato de don Héctor, vecino de la comuna, mientras esperaba el microbús para ir al centro y disfrutaba de su infaltable marraqueta con queso, un ave local identificada preliminarmente como un zorzal oportunista descendió en picada y le arrebató el pan directamente de las manos. Fue cuestión de segundos, sentí un aleteo, un tirón y el zorzal ya iba volando hacia los árboles del Parque Lenga, con la mitad de mi desayuno. Ni los perros vagos se habían atrevido tanto, declaró la víctima visiblemente sorprendida. Autoridades locales descartan iniciar un operativo en búsqueda del pan, pero recomiendan a los transeúntes afirmarse bien el sándwich si transitan cerca de la vegetación. A estar atentos en Hualpén. Y así terminamos Hualpén Libre. Muchas gracias.